general, real. Es un día como cualquier otro día, en el sentido de que debe ser un día en el cual el creyente debe de pensar en Cristo. Es un día en el cual el creyente debe recordar, meditar. Dice la Escritura, Filipenses, al final de esa carta, que en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, dice, en eso ocupa tu mente. Muchas veces, hermanos, aprovechamos de mucho, y lo puedo decir así con gozo, cuando estamos en la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, porque particularmente en ese tiempo nos centramos en atender al Señor. Sin embargo, debiera ser una meditación diaria, no solamente una vez a la semana. Y quiero decir con esto que qué bueno que aprovechamos oír la palabra de Dios y disponer nuestro corazón, pero es necesario que esa sea una actitud más permanente en la vida de un creyente, todos los días de la semana, meditar en lo que es bueno. Ahora, aprovechando, ¿verdad?, este tiempo, aprovechando nuestros pensamientos acerca de Cristo, su venida, su nacimiento. Hay un tema, hermanos, que lo hemos mencionado, incluso esta iglesia lleva ese nombre, Emmanuel. Pero ¿qué significa? ¿Qué quiere decir esa palabra Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Qué es lo que nos enseña eso en la palabra de Dios? Y es mi intención que en esta mañana podamos exaltar a Cristo, entendiéndolo mejor, entendiendo qué es lo que Él es para mí, qué es lo que Él es para el mundo, qué es lo que Él es en la eternidad. Y es importante entonces analizar este nombre del Señor, Emmanuel. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Isaías capítulo 7, que es la base en donde aparece este nombre y las referencias a Emmanuel. Vamos a usar como texto base Isaías capítulo 7, de Isaías capítulo 7 y del capítulo 8 también, para hablar acerca de Emmanuel, Dios con nosotros. Si lo tomamos de una manera muy general y sabemos el significado, Dios con nosotros, entonces es por eso que quizá de cierta manera en Navidad, ¿verdad?, toda la gente podría decir, bueno, Cristo nació, está Dios con nosotros, ¿no?, en un sentido. Pero vamos a darnos cuenta que cuando se escribe este nombre de Dios, este nombre de Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, tiene un enfoque muy específico. De hecho, tiene una idea no muy deseada en realidad, pero también nos habla de su promesa. Ahora, voy a explicar estos tres aspectos. Lo primero, Emmanuel, y cuando pienses en Emmanuel, piensa en una señal no deseada. Contrario a la idea navideña de que de alguna manera, no sé si lo puedes notar así, de alguna manera el mundo está feliz porque nació Cristo. En realidad, Emmanuel implica la señal no deseada en sí. Acompáñame allí al capítulo 7 de Isaías y voy a leer un poquito extenso ahí, capítulo 7, verso 1 al 16. Vamos a hablar de un rey perverso. Este rey es Acaz. Este rey era rey de Judá. Si no has tenido oportunidad de estar los jueves o si no has tenido oportunidad de leer el Antiguo Testamento, quiero explicar brevemente que después de la muerte de Salomón, el reino, lo que era Israel, se partió en dos. En realidad no en dos de manera equitativa, sino se partió en dos de manera muy desequilibrada, porque cuando se divide el reino, solamente dos tribus se quedaron con el descendiente de Salomón, que era en este caso Roboam, fue su hijo. Solamente se quedó la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y ellos, como tenían la ciudad de David, el templo de Jerusalén, ellos se constituyeron en una nación, por decirlo de alguna manera, pero era solamente la tribu de Judá y tribu de Benjamín. Por otro lado, el resto de las 10 tribus de Israel, que no se unieron allí con Roboam, sino que pusieron a otro como su rey, en este caso Jeroboam, cuando se dividen, se quedan 10 tribus separadas. Y a partir de ahí comienza incluso una lucha entre dos naciones,
Judá, y se le llama en la Escritura Israel. Se refiere al resto, las otras 10 tribus. Cada uno con su rey, cada uno luchando. De hecho, los de Israel, por decirlo así, el rey de Israel, para que los israelitas de manera general no descendieran al templo de Jerusalén, que era su templo, él les hizo su propio lugar para adoración en Samaria. Y ahí fue su capital, Samaria, la capital de ese reino. Ahora, hablando de estas cosas, hermanos, cada una de las naciones, la nación de Israel, llamada de esa forma, tuvo 20 reyes. Hasta el tiempo en que fue deportada, en que fue borrada esa nación, esas 10 tribus. Y de esos 20 reyes, todos fueron malos. Ninguno siguió al Señor. Ninguno amó al Señor. Ninguno buscó la ley de Dios. Eran perversos absolutamente todos los reyes. 19 reyes, perdón. Y en el reino de Judá, en el reino del sur, llamado así porque ahí estaba Jerusalén, en el reino de Judá hubo 20 reyes en este reino. Y de estos 20 reyes, solamente 4 reyes fueron buenos. Fueron reyes que siguieron y buscaron al Señor. Fueron reyes que amaban la palabra de Dios. El resto eran reyes perversos, igual que los de Israel. Adoraban dioses falsos, tenían diferentes cultos, hacían un sincretismo, es decir, unían la ley de Dios con las leyes de los otros dioses, todo para el beneficio de la humanidad o de su nación. Y Acaz, de quien vamos a hablar, no era de esos 4 reyes. Era un rey tirano, perverso. Y vemos ahí en el capítulo 7, donde Isaías anuncia a Emmanuel, y quiero que me sigas ahora entonces con tu vista 7:1. ¿Por qué expliqué esto? Porque al escuchar las palabras de Acaz quizá te puedas confundir. Mira lo que dice versículo 1. Y aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. ¿Notas cómo le llama? Rey de Judá, era la nación del sur. Sigue diciendo, subió Resín, rey de Aram, con Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para combatir contra ella. Pero no pudieron tomarla de manera absoluta, porque sí la estuvieron sitiando por mucho tiempo y la estuvieron dañando por mucho tiempo. Número 2, cuando se dio este aviso a la casa de David, los arameos han acampado en Efraín, se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. ¿Has visto eso? ¿Cómo tiemblan? Y dice que Acaz y Judá, toda la nación, temblaban. Ellos sentían que iban a ser arrasados. Versículo 3, entonces el Señor dijo a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz. Esto que voy a leer enseguida lo veremos más adelante, entonces presta atención. Tú, es decir Isaías, y tu hijo, Sear-Jasub, sal al extremo del acueducto del estanque superior en la calzada del campo del batanero y dile, cuídate y ten calma. No temas ni desmaye tu corazón ante estos 2 cabos de tizones humeantes, a causa de la ira encendida de Resín, de Aram y del hijo de Remalías. Porque Aram ha tramado mal contra ti junto con Efraín. Esta frase Efraín se refiere al reino del norte, es decir, que los del reino del norte, las otras 10 tribus cuya base se menciona como Efraín, dice que ellos se habían unido con los arameos para atacar a Judá. ¿Notas cómo ya aquí no hay ningún vínculo de amor ni relación de hermandad? Aunque lo eran hermanos. Ellos van a pelear contra Judá, la quieren conquistar. Y Dios le dice, no temas, Acaz, no te preocupes. Ahora, dice, estos 2 son como tizones humeantes, ¿verdad? Débiles, se están apagando, por decirlo de alguna forma. Y luego dice el versículo, el 6 que estoy leyendo, subamos contra Judá, aterroricémosla, hagamos una brecha en sus murallas y pongamos por rey en medio de ella al hijo de Tabel. Por tanto, así dice el Señor Dios, no prevalecerá ni se cumplirá.
Este plan que ellos tenían no iba a prosperar. Y lo vamos a ver más adelante. Y la razón es Emanuel. Pero dice, este plan no va a prosperar. Y ahora, podemos seguir leyendo todo allí, pero nota por favor el versículo 9, por ejemplo. Bueno, nada más me brinco uno, pero... Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías, era el que estaba liderando todo esto. Y le dice a Acaz y a su nación, a Judá, si ustedes no lo creen, de cierto no permanecerán. Tenían que confiar en que Dios cumpliría esto. Y nota por favor el verso 10 y 11. El Señor habló de nuevo a Acaz. Mira lo que le dice. Pide para ti una señal del Señor, tu Dios, que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. Le está diciendo, pídeme una señal. La más grande, la más difícil de confundirse. Pídeme una señal que sea inconfundible en el sentido de que sea claramente algo que solo yo puedo hacer. Pídeme una señal, tan profunda como el Seol, tan alta como quieras. Pídeme una señal. Pídele señal a Jehová tu Dios. Cuando ves esto, y luego le dijo antes, no temas ni desmaye tu corazón, no te va a pasar nada. Y luego le dice, pídeme una señal, pídesela a Jehová tu Dios. Y uno diría, bueno, este hombre está bien con Dios. Este hombre es un hombre al cual Dios le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Recuerdas que hay un pasaje así? Y uno podría pensar en eso. Sin embargo, en estos versículos, particularmente 10 y 11, veo un sarcasmo de parte de Dios y del profeta. Pídeme señal, pídesela a Jehová tu Dios, al Señor tu Dios, a Yahweh tu Dios. Pídela. ¿Por qué un sarcasmo? Porque no era su Dios. Porque no amaba a Jehová. Porque no era su Señor y no se acercaba a Él a consultarle. Lo vamos a ver más adelante. Y son palabras de sarcasmo, pero también de reprensión al usar este sarcasmo contra Acaz. Y mira el 12. Pero Acaz respondió, no pediré ni tentaré al Señor. Y uno dice, no, sí, este es un hombre piadoso. Este es un hombre de fe, porque habló como el Señor. No dijo el Señor Jesucristo, no tentarás al Señor tu Dios, no te voy a pedir señal. Pero el punto es este. Cuando Jesús lo dijo, no tentarás al Señor tu Dios, ¿qué implicaba? Que confías en Él, que no le pides una señal porque crees que lo que Él dijo lo va a hacer. No requiere una señal, Señor, sé que lo vas a hacer. Si dijiste que estos no me van a vencer, creo que tú lo harás porque tú eres un Dios fiel, ¿no? Podríamos pensar. Entonces, no necesito señal. Y cuando Él usa estas palabras, hermanos, no era otra cosa que hipocresía. Yo estoy siendo muy drástico y muy claro así, pues, hermano, pero ahí cómo ves eso. No, ahorita lo vamos a leer en otro pasaje, pero una hipocresía tal en Acaz que dice, no voy a tentar a Jehová el Señor. Bueno, el punto aquí que estamos viendo es que Acaz no pidió señal de Dios. Vemos un sarcasmo de parte del profeta de Dios. Vemos la hipocresía de Acaz al decir, yo no lo voy a tentar. Pero es que en realidad Acaz y su reino Judá no necesitaban a Dios. Esa era su actitud. Esa era su pensar. No necesitamos a Dios. De hecho, este ataque contra Judá fue el resultado del juicio de Dios contra Acaz por cómo él estaba viviendo. Nota por favor, 2 de Crónicas capítulo 28. Segundo de Crónicas nos describe este lapso del tiempo que narra Isaías aquí. Entonces ahora te das cuenta que Isaías no está tan lejos de Crónicas, tan lejos de Esdras, Nehemías. No, ese sí está muy lejos. Pero quiero decir de los reyes, por ejemplo. Pero como en nuestra Biblia Isaías está por allá, dice uno, no, eso es hasta el final. No, estaba sucediendo al mismo momento que Segundo de Reyes. Ahora, Segundo de Crónicas, capítulo 28, verso 19, por favor. Capítulo 28, verso 19. Déjame ver si estoy bien porque de repente me equivoco aquí. Ok. Mira por favor qué dice este texto.
Porque el Señor humilló a Judá a causa ¿de quién? Acaz, rey de Israel. Ahora, nota que lo llama Acaz, rey de Israel, refiriéndose a la nación como tal, del pueblo de Israel. Pero luego dice, pues él había permitido el desenfreno en Judá y fue muy infiel al Señor. Y vino contra él Tilgat-Pilneser, rey de Asiria, y lo afligió en vez de fortalecerlo. Pues Acaz había tomado una porción del tesoro de la casa del Señor, el templo, la riqueza del templo, del palacio del rey y de los príncipes, y la había dado al rey de Asiria. ¿Para qué se lo dio? Mira, notaste que le dijo el Señor, pídeme señal que estos no te van a tocar. Lo que hizo Acaz fue mejor hablarle al rey de Asiria y decirle, tú ayúdame. Y le pagó con dinero del templo, con oro y plata, con oro del templo y con la plata que tenían en el palacio. Entonces nota algo. No buscó a Dios, buscó al rey de Asiria. Y dice en este pasaje que Dios por eso los afligió. Porque pidieron ayuda de este rey de Asiria y no lo ayudó, sino al contrario, los afligió. Porque después de que le dio el dinero y todo esto, dice, pero no le sirvió de nada. Ahora, verso 22. Y en el tiempo de su angustia, este rey Acaz fue aún más infiel al Señor. Sacrificaba a los dioses de Damasco que lo habían derrotado. Y decía, por cuanto los dioses de los reyes de Aram los ayudaron, sacrificaré a ellos ¿para qué? ¿En quién confiaba? Jehová no era su Dios. Él sacrificaba a los dioses de quienes lo derrotaron porque decía, estos dioses son más fuertes que este Dios llamado Jehová, Yahweh. ¿Notas el sarcasmo cuando el profeta le dice, pídele una señal a tu Dios? A Jehová, pídele una señal. Este hombre no creía en él, no confiaba en él, buscaba otros dioses. Y entonces dice, sacrificaré a ellos para que me ayuden, pero ellos fueron su ruina y la de todo Israel. Ahora, leo hasta el 25, 2 versos más, les voy a pedir a ustedes, lean por favor en sus Biblias fuerte como lo tienen allí. ¿Qué dice? Una pausa, lo están haciendo muy bien el hermano Manuel y el hermano Jorge y una hermana por ahí. Lean todos los que traen su Biblia fuerte, particularmente quienes tienen ya la Biblia de las Américas. 24 fuerte, ¿qué dice? Además, cuando Acaz recogió los utensilios de la casa de Dios, hizo pedazos los utensilios de la casa de Dios, cerró las puertas de la casa del Señor e hizo para sí altares en cada rincón de Jerusalén. En cada ciudad de Judá hizo lugares altos para quemar incienso a otros dioses y provocó a ira al Señor, Dios de sus padres. Él no buscaba a Dios, buscaba a otros dioses, al rey de Asiria. De hecho, dice la Escritura, hay varios más pasajes que podríamos ver acerca del rey Acaz, que él quemó a sus hijos en fuego. Él adoraba de tal manera a Baal, el dios de estas naciones, que había una manera de dar culto a este Dios. Baal tenía muchas formas, ¿no? en cuanto al ídolo en sí, pero una de las más conocidas era una estatua de bronce con las manos extendidas y era en realidad una chimenea. En la parte baja de la figura tenía una cavidad donde se colocaba leña para hacer arder el interior de esta escultura. Y al ser bronce, pues todo se ponía al rojo vivo. Y entonces la idea era que si tú querías la bendición de Baal, tenías que colocar a tu hijo en sus manos, a uno de tus hijos, y después de que lo colocaban, el niño literalmente era asado vivo en las manos de este Dios. Y el niño narra en la historia, ¿no? Que imagínate los gritos, pero se oía literalmente freír al niño.
Y después que el niño moría y quedaba carbonizado, lo colocaban en una pequeña caja, sus huesos, y esos huesos los ponían en la casa. Ahora la casa estaba bendita. ¿Por qué? Porque habían sacrificado al dios Baal, y esos niños han sido encontrados al momento de hacer excavaciones, han encontrado cajas con niños, no solo bebés, han encontrado cuerpos de infantes de 12, 13 años por buscar la bendición de este Dios. Él pasó a sus hijos por fuego porque lo que quería era la bendición de los dioses. Ahora, Él no buscó a Dios. Él no pidió señal a Dios. La señal dada a Judá sería parte de la voluntad de Dios. Nota, por favor, regresa conmigo a Isaías, capítulo 7. Si te es posible, pon un separador porque ahí es donde vamos a estar estudiando. Pero nota entonces cuando Acaz dice, no voy a pedir, entonces versículo 13, 7:13, entonces Isaías dijo, oigan ahora, casa de David, Judá, ¿les parece poco cansar a los hombres que también cansarán a mi Dios? Mira, esta nación era odiosa a sus vecinos. No lo sé y no quiero ser, ni soy antisemita, ni lo contrario tampoco. Obviamente no debemos ser así, pero quiero decir que dice el texto que el Señor, esta nación era molesta, no solo a los hombres, sino dice también a Dios. ¿Y cómo lo llama el Señor a esa nación, verdad? Mi pueblo escogido. Pero le dice, son molestos y me han molestado a mí también. Entonces, nota por favor que esta señal ahora dada a Judá es solamente por la voluntad de Dios. Les dice, ok, no pediste señal, ¿te parece poco cansarme? Bien, verso 14, por tanto, el Señor mismo les dará señal. Es decir, tú no la pediste, yo la voy a dar, le dice Acaz. Y una señal que no será confundida con nada. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando le dice esto, leo hasta el 17, nota cómo se unen los siguientes textos y quisiera explicarlos para no caer en confusión. Comerá cuajada y miel. La cuajada, bueno, es la leche, no sé cómo se le llame realmente acá, ¿verdad? Pero era la leche, ¿no? Cuando se ha cuajado. Y miel. Ahora diríamos, es por pobreza. Es porque estarían tan devastados con el juicio de Dios contra la nación, que lo único que podrían comer era miel silvestre, y de las vacas que quedaran cuajadas sería su proteína. Dice, comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente ese niño para desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. Al leer este texto, inmediatamente yo sé que hacemos algo, tenemos un switch automático en nuestro corazón y mente, que dice, Emmanuel, Cristo, inmediatamente todo lo que fui leyendo, ibas viendo a Cristo y diciendo, Cristo comiendo miel, comiendo cuajada, y luego los dos reyes, antes de que él entendiera algo, se iban a... Y aquí es donde vamos a explicar acerca de esto. En primer lugar, tanto el reino de Judá como Israel sufrirían invasiones de los enemigos y llegarían a la pobreza, por eso lo de la miel y lo de la cuajada. Judá permanecería, pero el reino de Israel desaparecería por completo dentro de 65 años. El texto que me brinqué dice el 7:8, porque la cabeza de Aram es Damasco, la cabeza de Damasco es Resín, y dentro de otros 65 años, Efraín, recuerda, la nación del norte, será destrozado dejando de ser pueblo. Esta profecía se cumpliría en 65 años. Pero lo que dice acá, acerca de que los dos reyes que se estaban oponiendo a Acaz, que él los iba a quitar, iban a desaparecer, sería antes de que el niño pudiera razonar ya como un niño un poquito más grande, ¿no? Una edad infantil. Entonces habla de Cristo. ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, quiero explicar algo aquí.
Los dos hijos de Isaías eran señales de los cumplimientos inmediatos que se llevarían a cabo en esos pocos años. Isaías tuvo dos hijos. El primero que te dije, acuérdate de esto, ve con tu hijo Sear-Jasub, capítulo 7, versículo 3. Ve con Acaz, dice, pero ve con tu hijo. Y uno diría, bueno, Señor, ¿y para qué va el hijo? ¿Verdad? Es que sus hijos eran señal. ¿Qué significa esta palabra de Sear-Jasub? Bueno, habla del remanente. Se refiere a que iba a quedar un remanente. Esto significa este nombre, Sear-Jasub. Entonces, cuando le está diciendo a Acaz, a Isaías, ve con Acaz y ve con tu hijo, ¿qué le estaba diciendo como señal con su hijo de Isaías, un hijo físico? ¿Qué le estaba diciendo? No serás destruido, quedará un remanente. ¿Ok? Su hijo era esa señal y por eso tenía ese nombre. Y el segundo hijo de Isaías es el que está relacionado con Emanuel y está relacionado con lo que iba a pasar antes de que él tuviera razón. En pocos años Dios iba a arrasar con estas dos naciones que querían atacar. Nota por favor versículo 15 y 16 del capítulo 8 de Isaías. (8, 16 al 18). Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y dice Isaías, aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob. ¿Ok? ¿Los está juzgando? Sí, a Él esperaré. Yo y los hijos que el Señor me ha dado, estamos por señales y prodigios en Israel de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Sus hijos eran señal. El segundo hijo relacionado con esto, nota por favor, versículo 15 y 16 del capítulo 7. Ya lo leí, ¿verdad? Pero lo vuelvo a leer. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos reyes tú temes, es decir, que serían derrotados. Ahora ve al capítulo 8, por favor, versículo 1 al 4, ¿sí? Entonces el Señor me dijo, toma una tablilla grande y escribe sobre ella en caracteres comunes. Veloz es el botín, rápida la presa. Muy bien, la Reina Valera no trae esto, trae el nombre. Que el nombre, déjeme aquí lo anoté, Maher Salal Asbaz. Está en la Reina Valera. Ese era el nombre de su hijo. Y lo que significa es, veloz es el botín, rápida la presa. Y luego dice, eso lo iba a escribir en un letrero grande. Y tomaré conmigo como testigos fieles al sacerdote Urías, un sacerdote ahí presente, y a Zacarías, el profeta Zacarías estaba en este mismo tiempo, hijo de Berequías. Entonces me acerqué a la profetisa, o me llegué a la profetisa, dice Isaías, refiriéndose a su esposa. Y ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor me dijo, ponle por nombre Maher Salal Asbaz, porque antes que el niño sepa clamar, Padre mío o Madre mía, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Ahí está donde dice, antes de que pueda discernir, estos reyes serán llevados. Y luego dice, ponle este nombre. No le puso Emanuel a su hijo Isaías no le puso Emanuel, sino que le puso este nombre de que la presa es rápida, como dice, veloz es el botín y rápida la presa, porque dice, antes de que este niño llegue a una edad donde pueda discernir, se van a desaparecer. Yo los voy a desaparecer. ¿Ok? Alguien decía, interpretando este pasaje, que hubo uno que se llamó Emanuel en ese tiempo, porque tuvo un cumplimiento local en ese momento. Pero no creo que sea así, más bien la mejor explicación es que se refiere al mismo hijo de Isaías, el hijo de la promesa, porque a través de ellos él prometía, el Señor cumplía sus promesas o enseñaba algo, ¿sí? Ahora, ¿por qué estoy explicando todo esto? Lo que estoy diciendo es que al final fue una señal que Dios llevó a cabo, no porque se la pidiera, sino que Él quería mostrar lo que Él iba a hacer. Por supuesto que había un remanente de creyentes allí que sí deseaban al Señor, y el ejemplo es Isaías, que dice, yo esperaré en Él.
en el que nos ha arruinado, por decirlo de alguna manera, justamente, yo en Él voy a esperar. Sella la ley, guárdala, dice, para los discípulos. Había un grupo que sí creía en el Señor. Pero lo que quiero decir con todo esto, hermanos, es que Jesús, el cumplimiento de esta profecía, el cumplimiento absoluto de esta profecía, es la señal no deseada. Porque es Jesús el Dios con nosotros. Mateo, cuando escribe su evangelio, él interpreta correctamente Isaías capítulo 7, versículo 14. Lo interpreta correctamente. Ve conmigo a Mateo capítulo 1, por favor, verso 18. Recuerda que Emmanuel significa Dios con nosotros. Por eso esas dos naciones iban a ser arrasadas, porque Dios estaba allí. Ahora nota por favor Mateo 1, 18 y 19. ¿Ok? Es la narración del nacimiento, la concepción de Jesús. Y dice el 18, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, ¿qué era esto? Ella era una señorita. Ella no era una mujer que había conocido a un hombre ya de manera sexualmente, físicamente. Dice, se halló que había concebido por obra del Espíritu, 18. Luego el 19. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. ¿Qué pasaba si denunciaba que su mujer, que todavía no se casaban, estaba embarazada y él no era el padre porque todavía no se unían? Ella tenía que morir. Una de las muertes era que les lapidaban, la otra era que les amarraban una soga y tiraban de ella hasta que muriera ahorcada. Y él no quiso hacerlo, él prefirió huir para que pensaran que él había sido desleal, que había dormido con ella y después la había desechado. Era lo que él intentaba hacer. Intentó abandonarla en secreto. Verso 20, pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Era un nombre muy común, Jesús, Joshua, Josué, es Dios salva. Y le iba a poner el nombre Salvador. Un nombre que era muy común, no era algo fuera de lo ordinario. Y entonces, Mateo, al escribir este capítulo, años después, meditando en lo que está sucediendo, él dice lo siguiente en el verso 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Isaías, capítulo 7, diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Ahora, ¿fue su nombre? ¿Se llamaba Jesús Emmanuel? No. Esto lo está recordando e interpretando Mateo ya después al decir, este es el cumplimiento. Isaías lo anunció y Jesús, el Salvador, es el cumplimiento de esa promesa de una virgen concibiendo. Una señal que nadie puede refutar y el nombre de esa persona es Dios con nosotros. Recuerda que el nombre no es lo mismo que un título. El nombre describe el carácter de esa persona. Ese que nació era Dios con nosotros. Ahora, debo decir que Mateo lo interpretó perfectamente. Esta señal dada. Y por eso allí en el 20 él lo explica. Jesús es Dios visitando al hombre. Lucas capítulo 7, por favor, ve conmigo allá. No olvides que lo que estoy diciendo acá también es que fue una señal no pedida, no deseada. Lucas capítulo 7, versículo 11, por favor. Espero que lo tenga.
7:11. ¿Ok? Lean 11 y 12, por favor, Lucas, fuerte, así como lo hicieron con todo ese ánimo. Adelante, 7, 11 y 12. ¿Qué dice? Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, ahora, ¿la mujer sabía quién era él? No. ¿Le pidió ayuda? No. Él había estado predicando y la pregunta es, ¿esta mujer seguía a Cristo? No. Pero él acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Y el temor se apoderó de todos. Y glorificaban a Dios diciendo, esto era la manera en que glorificaban a Dios. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían, Dios ha visitado a su pueblo, es decir, Dios con nosotros. Este dicho se decía de él, se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Jesucristo, hermanos, es Dios visitando al hombre. Jesús es el Dios con nosotros, pero es la misma idea que sucedió con Acaz. ¿Qué quiere decir esto? Que el Dios con nosotros no es una señal pedida, no es algo que el mundo desee, es rechazado en realidad por el mundo. El Señor en Juan 15:18 dice, si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado primero. No, hermanos, ni tú ni yo, ni todo el que ha nacido en esta tierra. Dice Romanos, nadie busca a Dios. Nadie. Nadie ha escrito una carta, ni escribió una carta al Señor diciendo, Señor, mándanos a tu Hijo. Es la señal no pedida. Es la señal que por la voluntad soberana de Dios dice, yo haré esto. Él es odiado. ¿Sabes por qué? Porque al igual que Acaz, el mundo tiene otros dioses mejores. Y Jesús no es deseable. Cuando Isaías habla también de la venida de Cristo en el capítulo Isaías, gracias, iba a decir 43. Isaías 53 dice, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y eso no se refiere, hermanos, a que fuera guapo o no guapo. Se refiere a que el mundo no tiene un deseo por Dios. No lo tiene. Así como Acaz no lo tenía. Y así como Acaz fue liberado solamente porque el Señor quería cumplir su plan de mantener al pueblo judío y mantener esa nación y no ser borrada literalmente. Al mandar a Cristo, el Señor lo hace porque Él tiene un plan de salvar pecadores. Pecadores que no lo desean. Y hacer una transformación tal en el corazón. Dice, quitaré tu corazón de piedra. Pondré un corazón de carne que sienta y que ame a Dios. Entonces, cuando tú y yo pensamos en Emmanuel, Dios con nosotros, Él vino aunque tú no lo deseabas y ahora lo deseas. ¿Sabes por qué? Porque Él vino. Solamente por eso. Tienen dioses mejores. Cuando el Señor está dialogando con Pilato, cuando el Señor le está testificando a Pilato que Él es la verdad. Y Pilato saca en primer lugar al Señor, no vamos a ir allá a Juan 19, pero Pilato saca al Señor para que lo vean. Y dice, este es su rey. Y todos gritaron, quita este. Mejor Barrabás. Acaz dijo, quita ese, mejor Baal. Y el mundo dice, quita ese, yo tengo una opción mejor. No sé cuál sea, pero cada quien tiene su opción mejor. Quítalo. Después cuando Él entra y le dicen, cuando Él está dialogando con los judíos que lo quieren crucificar, dice, pero ¿por qué causa lo voy a matar? Porque Él se dijo ser hijo de Dios.
pretendió ser Dios. Dios con nosotros. En eso tiembla el corazón de Pilato y entra y dice, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Es Dios con nosotros. Pero aún así Pilato tenía otros dioses que prefirió. Lo saca y el grito de la multitud era, crucifícalo. No hay quien busque a Dios. Pero sabes, al igual que en ese momento en que fue una señal no pedida, hay un remanente a los cuales Jesús mismo toma. Nota por favor Juan, ese sí quiero leerlo, Juan capítulo 15. Y bueno, ahí está cerca el otro texto que mencioné y lo leeremos también para aprovechar que estamos cerquita. Pero mira por favor Juan capítulo 15, versículo 18 y 19, aprovechando. Vamos a leer esos dos versículos. Adelante hermanos, lean 15 y 19 por favor. ¿Qué dice? 15, 18 y 19. ¿Ok? Hermanos, ni que no me entendan, no se crean. ¿Listos? 15, 18 y 19. Adelante, fuerte. Perdón. No. Juan 15, 18 y 19. ¿Ok? Oye, sí, el mundo. ¿Listos? Fuerte, adelante. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí entre el mundo, por eso el mundo los odia. Mira, ¿por qué Isaías dice, yo esperaré en él? Porque Dios tuvo que obrar en su corazón en primer lugar. Para que él pudiera decir, yo acaso anhela otras cosas, toda la nación anhela otras cosas, pero yo anhelo a ese que nos está arruinando, yo lo anhelo y yo voy a esperar en él. ¿Sabes? Es lo mismo que sucede acá. Dice el Señor, mira, a mí me odian y ahora a ti te van a odiar. La razón es esta, porque yo hice una obra en ti. Hermanos, esa es la razón por la que deseas a Cristo. Nada más porque Él hizo una obra en mí. Si no, yo también diría, tengo otro Dios mejor. Hay un remanente. Hay un remanente que desea ese Dios con nosotros. Ese remanente son los que creerán. Mira Juan allí 17:20, adelantito. Juan 17:20, y perdón por confundirlos con los textos, de repente me hago bolas. Juan 17:20, ahora sí, mira lo que dice. Está orando Jesús al Padre y le dice, pero no ruego solo por estos, los que ya habían creído, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Él está diciendo que habrá otros que creerán y que anhelarán al Señor. ¿Y quién es el que está obrando? Ya lo estamos explicando. Dios es el que hace un cambio. Dice, no oro solo por estos, sino por los que han de creer. Estos son los que creerán. Hermanos, debemos decir esto con claridad. No es el mundo para Cristo. No es delicias para Cristo. Entiéndeme. No estoy siendo mediocre. Pero si tú entiendes, no es el mundo para Cristo, el mundo aborrece a Cristo. No es delicias para Cristo. ¿Sabes? Hemos de buscar por medio de predicar el Evangelio a los que han de creer en Emmanuel. En aquellos en los que Dios ya está obrando en su corazón. Mira, no te confundas. A veces cuando pensamos, bueno, la Biblia aquí no había en el tiempo de los mayas, aztecas y todas estas personas. Y hemos intentado solucionar el conflicto y decir, no, pero es que Dios de alguna manera, si creyeron, si vieron el cielo y creyeron, con eso Dios salvó y Él no va a permitir que naciones enteras se vayan al infierno. Espera, si crees la palabra de Dios que dice que no hay quien busque a Dios y crees lo siguiente que es más importante todavía, que solamente por medio de Cristo alguien puede ser salvo. Déjate digo una cosa, que si había una persona que había de creer, Dios movería lo que fuera para que esa persona escuchara el Evangelio y creyera. Pero si no hubo Evangelio, si no hubo Biblia, es porque todos esos, al igual que todos los demás, aborrecen a Dios. Civilizaciones enteras se han ido al infierno y no ha sido culpa de la iglesia. Quiero que me entiendas esto. Tú y yo no podemos hacer nada. Dios es el que tiene que obrar en el corazón. Entonces, esto no debe hacernos, ya no voy a predicar el Evangelio como algunos dicen.
No, yo tengo que predicar el evangelio con amor, porque vamos a buscar a los que Dios está llamando. Porque el resto no quiere al Dios que tú quieres. No ama al Dios que tú amas. Que el Señor nos permita encontrarlos. Pero solo quería especificar esto. No es el mundo para Cristo. Cuando Dios vino al mundo, Dios estando con nosotros, era un mundo que no lo deseaba. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos los hace sus hijos. Emmanuel es una señal no pedida, no deseada. Jesucristo, Dios con nosotros, es ese. Aunque nosotros lo deseamos, y ya explicamos por qué. Debo terminar y tengo 2 puntos más. Este fue el primero. Pero esta era la parte esencial para entender lo siguiente. Emmanuel es la señal en el caos. Ve conmigo a Isaías 8, por favor, y de manera más breve terminaremos, por favor, allí. Isaías capítulo 8. Emmanuel, la señal no pedida, no deseada. Emmanuel, la señal en el caos. Y entonces, sígueme por favor, voy a leer desde el versículo 5 en adelante, 8:5 de Isaías. Y volvió el Señor a hablarme de nuevo diciendo: por cuanto este pueblo ha rehusado las aguas de Siloé, que corren mansamente. El estanque de Siloé estaba en Jerusalén. Era el que nutría de agua gran parte allí, era el agua de Israel. Y dice, no quisieron las aguas de Siloé, sino que se han regocijado en Rezín, en el hijo de Remalías. ¿A qué se refiere? Tienen a un Dios, pero no es lo que quieren. Buscaron ayuda en otros. Lo de Siloé lo rechazaron. Dice, y se han regocijado en Rezín, el hijo de Remalías. Por tanto, el Señor va a traer sobre ellos las aguas impetuosas y abundantes del Éufrates. ¿Qué quiere decir esto? ¿Una inundación? No. El rey de Asiria, con toda su gloria, que saldrá de todos sus cauces. Él crecería en su imperio tan poderoso que él vencería a todas las naciones y pasará sobre todas sus riberas, fluirá con ímpetu en Judá, inundará y seguirá adelante hasta el cuello llegará, y la extensión de sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. ¿Sabes? Emmanuel es mencionado en medio de la aflicción por causa del pecado. Cuando Cristo vino también a un mundo caótico. Yo luego leo y vemos allí en Israel y cuando dice, te daré una tierra que fluye leche y miel. Y luego ves a Sansón peleando con leones, ¿verdad? Y luego habla de que la nevada y tú vas a Israel ahora y no se parece en nada el cuadro de lo que se pinta en el Antiguo Testamento. Tierra, piedras, tierra, piedras. Animales, bueno, no sé si hay animales, pero ¿qué sucede, hermanos? Fueron arrasados literalmente por su pecado. La tierra de Emmanuel no es lo que debería ser. La tierra del Dios con nosotros no es la que se presenta en la palabra de Dios por causa de su propio pecado. Pero debo decir también que cuando Cristo vino en medio de un mundo caótico. Dice la Escritura que cuando Él nos visitó, Él iba a ser de tropiezo para muchos. Los fariseos, hermanos, no eran judíos creyentes. Eran paganos, eran perversos. No había quien enseñara lo bueno, no hay quien hiciera lo bueno. Y ese fue el cuadro en el que aparece Emmanuel. Estábamos desamparados y muertos en pecados. Y Dios visita a su creación para salvación, porque dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando pienses en Emmanuel, piensa en una señal en medio del caos. Y ese es el caos espiritual y particularmente con los israelitas, un caos físico y nacional absoluto. Emmanuel es la señal no deseada. Emmanuel es la señal en medio del caos. Y Emmanuel es la señal de la fidelidad. Regresa ahí a Isaías, bueno, no nos movimos. Capítulo 8, nota por favor, Emmanuel la señal de fidelidad. Versículo 9, quebrántense pueblos que serán destrozados.
Presten oído, confines todos de la tierra. Prepárense, que serán destrozados. Prepárense, que serán destrozados. Tracen un plan, pero será frustrado. Profieran una palabra, pero no permanecerá, porque Dios está con nosotros. Emmanuel. Mira, Emmanuel es la señal de fidelidad. A pesar del intento de los enemigos por destrozar a Israel, Emmanuel es fiel y solo se cumplirá su plan. Y todos los demás planes son frustrados. Y aunque Jesucristo fue rechazado y fue crucificado, el plan sigue porque Dios es fiel. En Hechos capítulo 2, 22 al 23, te lo leo, escúchame. Pedro predica después de que Cristo murió, resucitó, ascendió, y comienzan a hablar el evangelio a los demás y les dicen: hombres de Israel, escuchen estas palabras, Hechos 2, 22 al 23. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos lo saben. Ese fue entregado, nota, fue entregado para morir por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. El hombre desea deshacerse de Dios. Mira, esta es la cultura en la que vivimos y la filosofía en la que vivimos. Tú eres tu propio Dios. Y todos los demás son instrumentos para tu servicio. Eso lo vemos en el matrimonio. Tú eres mi felicidad. Ah, ok. O sea, para eso sirve. Para hacerte feliz porque tú eres el centro del universo. No puedo vivir sin ti. Tú eres el centro del universo. Me voy a casar con alguien que tenga las mismas metas y planes porque lo más importante es mi plan. Los ateos luchan con garras y dientes para demostrar que Dios no existe y hay que decirle suerte con eso. Porque al final, el plan de la humanidad de hacer que Dios desaparezca, dice, será frustrado. Porque aunque quisiste matar al Hijo de Dios y pensaste, ya nos deshicimos de Él, era algo que yo ya había determinado y mi plan se sigue cumpliendo. Y al final de cuentas, Él triunfará. Jesucristo mora en el creyente por medio del Espíritu Santo. Nos ha perdonado de nuestros pecados, nos ha cambiado en nuestro corazón. Y hermanos, si entendemos a Emmanuel, entendemos que es una señal de fidelidad y todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. Y por eso debemos temblar ante Apocalipsis 22. Por favor, ve conmigo y terminamos en ese texto. Último capítulo de la Escritura, último libro de la palabra de Dios. Apocalipsis 22, 16. Dice lo siguiente: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas. Fue el que le dio el mensaje a Juan para escribir esto de Apocalipsis. Darles a ustedes el testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Por eso cantábamos ahorita aurora celestial. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando sabe que va a nacer Juan el Bautista, o nace más bien Juan el Bautista, él profetiza y él dice: nos has dado un poderoso Salvador, aurora, refiriéndose a Cristo, Dios con nosotros. Entonces dice ahí: yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que desee que tome gratuitamente del agua de la vida. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguien quita de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. ¿Quién testifica estas cosas? Emmanuel. Y Emmanuel
el que es fiel y cuyo plan no puede ser truncado, dice, yo vengo pronto. Y luego dice, Juan, amén. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Hermanos, ¿estás listo para su regreso? Cuando él antes de partir dice, y cuando regrese, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Qué clase de creyentes encontraré? ¿Qué clase de personas que dicen que me aman encontraré? ¿Encontrará a Acaz y dirá, ¿temes a tu Dios cuando en realidad confías en otras cosas? Gracias a Dios que encontrará un remanente que le desea y que dirá junto con Juan, sí, ven, Señor Jesús. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Tú eres Emmanuel, a quien no deseamos, en quien no pensamos. Tú eres, Señor, la promesa. Tú eres el Dios que visitaría su humanidad para salvar a los que estaban perdidos. Tú eres la señal en medio del caos en que vivimos. Este caos por causa de nuestro propio pecado. Y tú eres la señal fiel, porque tú, Señor, cumplirás tu plan y nada podrá truncarlo. Señor, ven. Y te ruego, Padre, que vivamos como si hoy fuera el último día, porque daremos cuenta de lo que has puesto en nuestras manos. Daremos cuenta de tu maravilloso evangelio. Señor, úsanos, no para que todo delicias venga a ti, sino para que vengan a ti los que te aman y anhelan, para que vengan a ti los que han sido tocados por tu mano, Señor, en sus corazones. Que vengan a ti los que dicen, sí, en Él esperaré, que aún no lo saben, y que cuando escuchen el evangelio sus corazones se someterán a ti gozosamente. Sí, Señor, ayúdanos a encontrarlos por medio de tu evangelio. Ayúdanos a no ser negligentes. Tendremos que predicar a todos, a los que desean y a los que no. Pero, Señor, así es como tú te manifiestas. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros, y en ti confiamos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo agradecemos, Padre. Amén.